hace más de 30 años, en Forratec cultivamos relaciones cercanas y duraderas con los productores, para comprender juntos cada desafío agronómico y resolverlo. Porque nos apasiona crear nuevas semillas, pero más nos apasiona ver esas semillas creciendo sanas, fuertes y rendidoras. Forratec, cultivamos experiencias. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Francisco Raimondi, soy asesor del CRE de la Barría y coordinador de la Comisión de Ganadería Sudoeste. Hoy voy a ser moderador de este desayuno ganadero, una nueva propuesta de la Comisión Ganadera de la región. La premisa de trabajar del movimiento CRE y de la región sudoeste es compartir información, y hoy es la tecnología que se pone a nuestra disposición para poder facilitar y compartir con ustedes esta mañana de intercambio. Queremos agradecer al Criadero del Cencerro y Forratec, empresas que auspician este desayuno. Hoy no le vamos a pedir que silencien sus celulares como lo hacemos en vivo, sino que tengan sus micrófonos en silencio. En la parte inferior de la pantalla, a su izquierda, van a encontrar la opción para hacerlo. En caso de activarse, el equipo organizador estará atento a silenciarlos para no interferir en ninguna de las presentaciones. Recomendamos que el video también esté en activo para que las cámaras no bajen la calidad de la transmisión. La herramienta que usamos hoy cuenta con un chat que permite enviar mensajes a todos los participantes o a un participante en particular. Les pedimos que estén atentos si van a enviar mensajes para que los reciba el destinario correcto. Por ejemplo, las preguntas deberán enviarlas por chat a José Moneta, quien será el sintetizador designado. Todo el material lo van a estar recibiendo por mail y el desayuno va a quedar grabado. Lo vamos a subir al canal de YouTube CREA Región Sudoeste. Ahora sí, comenzamos. Para comprender juntos cada desafío agronómico y resolverlo. Porque nos apasiona crear nuevas semillas, pero más nos apasiona ver esas semillas creciendo sanas, fuertes y rendidoras. Forratec, cultivamos experiencias.
Estimados, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Pascual Sixioli. Voy a estar presentando junto con Juan Rebolini, como comentaba ahí el video, una presentación del caso de recrías y terminación del CREA La Madrid. Un poco el objetivo de la presentación es, intentando por ahí cumplir con el pedido de Fran y de la comisión, de decir, bueno, describir un caso, y a mí me encargaron de alguna manera describir cómo es en general el modelo típico de recrías del CREA La Madrid y sus variaciones. Presentar brevemente cuáles son las bases del sistema y a ver qué obtenemos con ese sistema. Después vendría el caso, que va a estar a cargo de Juan, la presentación, y bueno, cerrar con un intercambio. El ojo, o la guía de la presentación. Voy a hacer una breve introducción, hablando más a nivel del modelo del CREA y comentar un poquito cómo funciona, y después nos vamos directamente al caso. Bien, para arrancar directamente con el tema, a ver, el CREA La Madrid hace sus recrías y su terminación básicamente en los dos recursos, que me parece que esto es muy similar a toda la zona, sobre pasturas y sobre verdeo invierno. El destete se realiza en general a mediados o fines de marzo, principio de abril. Se recibe en general todos los terneros sobre verdeos. Normalmente los machos van sobre verdeos, las hembras sobre pasturas. Las principales especies utilizadas como verdeos son triticale, ya hace años que viene siendo la principal forrajera, en los últimos 2 o 3 años, con algunas apariciones de materiales de avena interesantes, empezaron a sumarse fuertemente en la rotación o dentro de la paleta de productos de los verdeos. Y en alguna zona en particular, como por ahí más la zona del Líbano, Pontó, se están empezando a utilizar ryegrasses en una proporción no mayor al 10-15% de los verdeos. Las pasturas, como pasa medio en general en todo el sudoeste, son una consociación de alfalfa y pastobillo, y en menor medida, en algún ambiente por ahí un poco más intermedio, alfalfa y festuca. Y el objetivo básicamente durante el invierno, otoño-invierno, es apuntar a ganancias de al menos 700 gramos. Este año estamos registrando por ahí ganancias superiores, probablemente debido a que ha sido un año muy bueno desde el punto de vista forrajero. La producción de los verdeos fue muy buena. Se arrancaron con niveles de nitrógeno alto, con lo cual tuvieron una excelente producción. Probablemente eso esté ayudando. Y después, en primavera, se apunta a realizar o a cosechar la mayor cantidad de kilos posibles, a producir los kilos más baratos sobre pasturas, con ganancias de aproximadamente 1 kilo o más. Y después, esa primera parte de otoño-invierno más la primavera es bastante similar en todos los sistemas. Y después empiezan a haber variaciones más que nada en el verano, cuando vemos que cae la curva de crecimiento de las pasturas. Ahí, dependiendo del tipo de sistema, lo que aparecen son o ventas para descargar un poco el sistema, o corrales, o en una muy menor proporción, verdeos de verano. En general se da una combinación de todas estas, pero la que en menor medida se utiliza es el verdeo de verano. A ver, ¿cuál es la base del sistema? Que era un poco lo que comentaba o lo que nos pedía Fran para decir, bueno, a ver, si tuvieras que describir el sistema de CREA La Madrid, ¿en qué se basa? Bueno, si tomamos un novillo, para tomar un ejemplo, esto se podría hacer con un animal de cualquier peso, pero tomamos un novillo de 400 kilos, tendría un consumo diario aproximado de 12 kilos de materia seca, si consideramos el 3%, sabemos que puede ser un poquito menos, pero entre ineficiencias la ineficiencia en la cosecha del pisoteo, tenemos que considerar que básicamente tiene que ingerir 12 kilos. Eso, tomando un porcentaje de materia seca de alrededor del 20%, que es lo que tiene un recurso más o menos tierno, de buena calidad, el animal se tiene que meter 60 kilos de materia verde. Esto representa el 15% del peso vivo. Entonces, ¿cuál es la base del sistema?
hacérsela fácil. Hacer que el animal pueda cosechar ese forraje de la manera más fácil posible. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, la idea no es hacerla muy larga porque, digamos, en la zona se ha trabajado mucho el tema y ya se ha comentado bastante, pero básicamente para mejorar el consumo del animal y hacérsela fácil, lo que se apunta es a lograr un bocado de volumen. ¿Y cómo lo logramos? Bien, teniendo pasturas con buena densidad, con buena profundidad, es decir, con altura, entrar con buenos volúmenes y con la mayor área posible. ¿Cómo se logra esto? La profundidad, obviamente, entrando con buen volumen. La densidad de forraje logrando buenas pasturas, con buenas consociaciones, con buena densidad de plantas, con buena cobertura de suelo. Y el área, sabemos que más o menos lo que mejor ajusta, digamos, al tamaño o al ancho del bocado del animal está dado por la variable de la dureza que tiene ese forraje. Digamos, cuanto más tallo tenemos, cuanto más pasado está el forraje, más duro es ese, o más le cuesta cosecharlo, con lo cual el animal tiende a tirar bocado más chico. Con lo cual, ¿cuál es la receta? Bueno, pasturas de buena calidad, densas, con altura y lo más tiernas posible. Y como última diapositiva, así como comentando algo técnico, este es un trabajo de SOCA de la Universidad de Uruguay, pero digamos, hay muchos trabajos realizados, inclusive en la zona, sobre esta temática, pero sabemos que si entramos a una pastura con una altura de 5 centímetros, la tasa de consumo es de 22 gramos por minuto, o sea que por hora se estaría metiendo 1,3 kg, o sea que necesita un animal de 400 kilos para cosechar 12 kilos de materia seca, 9 horas por día, casi todo lo que le destina a pastoreo. Sabemos por otro lado que el tiempo que el animal le destina al pastoreo es bastante rígido, ¿no? Entonces, digamos, nosotros podemos afectar el consumo por la tasa de consumo y dentro de eso lo que veíamos antes, el bocado. Ahora, cuando entran a una pastura de 20 centímetros, aumenta la tasa de consumo a 36 gramos por minuto, algo así como 2 kilos de materia seca por hora, con lo cual serían necesarios casi 6 horas para consumir todo el forraje. Entonces, básicamente, entrando a pasturas de buena calidad y con altura, logramos que el animal coseche la mayor cantidad y calidad de forraje posible en el menor tiempo posible. ¿A qué me refiero con pastura de buena calidad? Bueno, sería algo así, una buena mezcla entre alfalfa y gramíneas, en este caso ovillo. Sabemos que este sistema, a medida que va entrando la primavera, empieza a perder calidad, dejar remanente tiene, de alguna manera también dejamos material muerto, con lo cual hay que ir mejorando la asignación, mejorando o facilitando la selectividad del forraje, con lo cual básicamente, ¿a qué nos referimos? Básicamente a pasturas de este tipo. Bien, lo mismo con verdeos, la misma metodología se utiliza en verdeos y cuidando fundamentalmente los remanentes. Este es un verdeo que se dejó de pastorear, salida de un potrero, la idea es dejar 50, 60, 70 raciones, básicamente por dos motivos. Primero, porque la tasa de rebrote es mayor, y después que ante cualquier inclemencia o cualquier situación extrema desde el punto de vista climático, uno tiene un fusible o una vuelta más para dar con el rodeo. Bien, yendo un poquito a qué resultados se terminan obteniendo con este tipo de sistema. Bueno, el CREA produce aproximadamente, o en promedio, digamos, 215 kilos de carne por hectárea. Esto es del ciclo completo. De estos 215 kilos, 195, casi 200, son a pasto y el resto son a granos. Acá podemos ver en las barras, en verde obviamente, cuánto se produce a pasto y cuánto se produce a grano por hectárea. Y qué porcentaje de la carne se produce con suplementación. En general es con suplementación de maíz o cebada. Esto, como ven, no pasa del 7-8% en los últimos años. Bien, ahora, ¿dónde se origina la carne producida? Bueno, entre un 30 a un 40% se produce en el bajo y después el resto, entre el 60 y 70% de la producción se produce sobre las lomas. Estamos hablando que en el CREA
hay una proporción de loma abajo, esto obviamente varía entre empresas, pero de 50-50 aproximadamente. En algún caso más tirado a 60-70% de bajos y un 30% de lomas, y en otros casos un poquito más hacia el otro lado. Bien. Ahora, cuando distinguimos y por ahí sacamos la producción de la cría de ese análisis global del ciclo completo, vemos que en las lomas, por todo lo que está considerado en las lomas, verdeos, pasturas y en algún caso hasta algún diferido, perdón, los diferidos no, todo lo que es cría se deja fuera, pero cuando vemos pasturas y verdeos, ¿cuánto se termina produciendo sobre la loma? Entre 350 y 450 kilos en los sistemas de ciclo completo con recrías de macho y hembra. En el caso, por ahí hay empresas que están un poco por debajo, pero son sistemas de recría de hembras, es decir, no hacen el ciclo completo, o en algún caso, estos son datos de la campaña 18-19, que bueno, al agregar hectáreas se diluyó un poco la producción. Pero si tuviéramos que tomar una referencia, ¿cuánto producen esos sistemas? Producen entre 350 y 450 kilos. Bien, ahora, si tuviéramos que modelizar los modelos y decir, bueno, a ver, cuéntenos cuáles son los extremos. Los extremos son, tenemos sistemas que tienden a ser más pastoriles, prácticamente con el 100% de la producción a pasto, es decir, podemos ver acá la secuencia, que obviamente en verdeo se agregan, en invierno se agregan los verdeos y después sigue todo a pasturas. Esos sistemas exportan novillos de 420 kilos y la producción por hectárea de carne de loma ronda los 350-360 kilos. Si nos vamos al otro extremo, sistema de pasto más corral, con corrales que en algún caso, donde tienen más carga, empiezan en agosto, y en algún otro caso empiezan cuando cae la producción de verano, en diciembre, enero, eso depende entre el sistema, pero en esos sistemas se producen novillos de 450-460 kilos, y la loma estaría produciendo alrededor de 390 kilos por hectárea, exclusivamente en la loma. Ahora, en el medio hay sistemas más intermedios en los cuales se potencia la producción de forraje con suplementación estratégica. ¿Qué es esto? Es intentar suplementar abajo del alambre o con comederos, no más allá del 1% del peso vivo. Esos sistemas exportan novillos de 450 kilos y producen 380-385 kilos por hectárea. ¿Cuándo se dan esas suplementaciones? Bueno, en el invierno, otoño-invierno, a la salida del invierno, cuando se da la caída de la producción, cuando los verdeos empiezan a mermar y sobre todo cuando se tienen que quemar los verdeos para salir a gruesa, y obviamente cuando se empieza a perder cantidad y calidad de las pasturas en el verano. Bien, ahora le voy a dar la palabra a Juan Rebolini, de la empresa Rebolini y Alberdi, que va a hacer la presentación de el caso del CREA. Yo vuelvo al final para comentar algunos datos más económicos del sistema. Gracias, Pascual. Bueno, buen día a todos los que nos saludé. Desde ya muchas gracias. Así, puedo compartir pantalla. No lo estaré encontrando. Ahí está. Bueno, les cuento más o menos qué es lo que hacemos nosotros. La empresa Rebolini Alberdi está entre Coronel Suárez y La Madrid, más específicamente en la localidad de Colina. Tenemos básicamente 3 unidades productivas entre campo propio y alquilado, que son básicamente lo que llamamos nosotros la querencia, el palenque y la amistad. Acá en el cuadro más o menos muestra las superficies que tenemos, y se puede ver que ronda más o menos entre el 60 y el 70% de loma, entre un 30 y un 40% de bajo, con lo cual tenemos una convivencia obligada entre lo que es la actividad ganadera y la agricultura, y bueno, para hacer un ciclo completo estamos obligados a hacer pasturas y
y cualquier recurso forrajero de loma, ya sea de verdeo, de verano, de invierno o las pasturas de implantación. La distancia entre estas unidades productivas anda entre los 30 y 40 kilómetros entre sí, entonces nos obliga a hacer un manejo muy escalonado de todo lo que son las labores, ya sea de pasturas o de verdeos, que tiene bueno, sus desventajas y también sus ventajas, que bueno, más adelante las voy a comentar. Las actividades que realizamos, más o menos en la superficie es un 40% de agricultura y un ganadería en un 60%. Dentro de lo que es el CREA, capaz que del grupo CREA específicamente, seremos por ahí de los más de superficie agrícola, con todas las ventajas que eso nos trae. Un montón de recursos, un montón de cosas un montón de recursos que nos subsidia la actividad de agricultura a la ganadería, y un montón de mil perdones también que nos genera ante inclemencias climáticas y cualquier adversidad. Dentro de lo que es la loma específicamente, tenemos el 50% de las actividades de loma son pasturas, como bien contaba Pascual, lo más usual, usar alfalfa, pastobillo, algo de festuca. Hacemos algo de mejoramiento de bajos, pero bueno, muy gradual, y muy de a poco según el año y según la carga. De gruesa, un 9%, más que nada girasol. Hacemos más o menos 800 hectáreas de girasol al año. Algo de soja y después 300 hectáreas más o menos de maíz, que mucho se vuelca al consumo o a suplementación y algún remanente de venta. Un 34% de esa gruesa, un 34% viene de gruesa que viene de verdeo de invierno, 9% venía solamente de barbecho, barbecho convencional, barbecho largo, y verdeos de verano, un 7% que puede ser o sorgos para concentrar la vaca, o maíces de consumo para consumir en pie. Como bien contaba Pascual, de los tres modelos que adoptamos, no es tan rígido, es bastante flexible, pero bueno, más o menos sería el de pasto más suplementación estratégica, donde en el invierno se concentra la recría sobre el verdeo de invierno y las pasturas, con una suplementación que es, como bien dice la palabra, estratégica, porque se asigna a cada lote, a cada categoría y muy específicamente donde se necesite. Luego la primavera van a las pasturas, y en enero, que es donde cae la producción de las pasturas, ahí es donde se puede continuar o arrancar un nuevo lote de suplementación. Todo esto arranca con el peso del destete. Destetamos en marzo, en general, por lo general, este año ahora voy a comentar, pero con la seca brutal que tuvimos había que levantar la vaca y hay años que toca hacer destetes anticipados, entonces volcamos todo sobre las pasturas en el verano, y luego sí, una vez implantados los verdeos en febrero, ya para marzo entramos a los verdeos. ¿Con qué voy con los pesos del destete? Que son bastante dispares según el año y según los lotes. Entonces la primera tarea con lo que arrancamos es hacer la clasificación, hacer una buena clasificación de cabeza, cuerpo y cola entre macho y hembra. Hacemos una primera clasificación de madres de recría, de terneras criadas para madres. Luego, sucesivamente, por cada pasada por la manga, a veces, o cuando reagrupamos, comamos un poquito mejor los lotes, pero es muy importante a la hora de decidir suplementaciones o la cantidad que vamos a suplementar. Lo principal es tener lotes homogéneos. Facilita un montón el manejo. Estas fotos de este año son terneros de recría sobre una avena. Este es volumen de mayo, veníamos con nitratos altísimos y la verdad que el primer crecimiento siempre lo hacemos con... El primer crecimiento, cuando explota la avena, que es uno de los primeros pastoreos, es importante tener una buena carga, sobre todo para mantener la calidad y evitar que se encañe. Entonces metemos toda la carne al asador, metemos todos los terneros, seguramente algún
si nos sobra mucho, algún lote de vacas, algún toro, todo lo que sea para, bueno, por lo menos controlar un poco el pasto en ese primer pico de producción. Los recursos que utilizamos, como bien contaba Pascual, en realidad siempre fue básicamente a base de triticales. Para los que no conocen el triticale, es la cruza entre el trigo y el centeno. Es una especie que nos ha resultado un montón, es muy buena calidad, muy buena palatabilidad, y se defiende muy bien ante el frío y sobre todo años secos. Es normal para nosotros tener inviernos muy secos. La verdad que ha dado un resultado excepcional, pero ahora con los nuevos materiales de avena, que son muy sanos, tienen una sanidad, la verdad que muy buena y nos ha dado muy buen resultado. Empezamos a usar avena Elizabeth, que ya ahora ocupa el 50% de los verdeos que utilizamos. Por ahora, la verdad que muy contentos con esta avena, así que la idea sería, por lo menos, escalonar entre las avenas y el triticale, ya que tienen curvas de crecimiento distintas. El triticale tiene un crecimiento inicial por ahí un poco más lento, la avena explota muy de golpe, entonces las primeras comidas siempre las hacemos sobre las avenas y luego nos pasamos a los triticales. No lo mencioné, de triticale usamos mucho la variedad del INTA ONA, triticale ONA. Y de alfalfa y pastobillos sembramos distintas variedades, pero bueno, en general siempre se mantiene la relación de 12 kilos de alfalfa con 4 o 5 kilos de ovillo. Y la fertilización de pasturas las hacemos con 200 kilos de fosfato diamónico. Bastante cargaditas, pero bueno, correlaciona muy bien la fertilización fosforada inicial con la producción y sobre todo con la persistencia de las pasturas. Otra práctica habitual que utilizamos es, ya que tenemos una distancia entre los campos, es hacer, como tenemos sembradoras propias, hacer una primera pasada de avena por los 3 campos, hacer el recorrido de avena en los 3 campos y para escalonar las producciones, así no estamos atajando penales en algún u otro campo. Entonces, hacemos primero las avenas y después hacemos los triticales en un segundo plano que además tiene un crecimiento más lento, entonces como que las curvas de producción y calidad no se superponen. Entonces nos facilita a nosotros un montón el manejo. Eso es muy recontra recomendable, ya que si no es imposible controlar ese primer crecimiento y te perdés el mejor momento de los verdeos. También vamos por segundo año, estamos usando la consociación de vicia con triticale, con resultados muy buenos, sobre todo el año pasado, que fue un año muy seco. Vimos lo noble que era la consociación, no tanto por el efecto en el suelo como cultivo de servicios, sino también por su producción, ya que es como que constantemente está fertilizada, tiene otro color, el triticale está mucho más verde, no se enferma. Lo hemos medido con el Green Seeker y cuando los demás verdeos dejan de producir, es como que este sigue empujando, una pequeña locomotora. Y el año pasado tuvimos muy buenos resultados. Según la época del año, hasta el doble de producción con la consociación esta, que se siembran 45 kilos de triticale y 15 kilos de vicia villosa. Las densidades normales, que es para verdeo, según si es febrero o marzo, pero en general entre 90 y 100 kilos de triticale o avena pura, es lo que más se utiliza para los verdeos. Acá vemos una buena foto, o sea, con muy buen volumen al momento del primer pastoreo. La verdad que usamos vicia villosa, que es de muy buena palatabilidad, muy buena. Siempre tenía miedo de que no sea muy palatable, y la verdad que al principio eligen mucho, pero bueno, con presión de pastoreo eligen poco, y hemos hecho análisis de calidad de forraje y hasta supera los datos de proteína y energía que los de triticale puro. Y acá, bueno, esto es una prueba que hicimos de vicia pura, porque es un lote que hicimos una vicia pura para cultivo de servicio, y en el fondo hicimos triticale con vicia. Entonces, bueno, el día de mañana sería evaluar qué efectos benéficos tenemos sobre el suelo, pero bueno, esto más a título de ensayo nuestro que
evaluar un poco más el impacto económico de la vicia, y además de la producción y la calidad que nos da de pasto. Entonces, bueno, más o menos establecidos los recursos, vamos específicamente a la suplementación estratégica. En las suplementaciones encontramos que dentro de las ganancias normales de la recría, con la suplementación hemos destacado a veces entre 250 y 300 gramos más de ganancias que en los sistemas 100% a pasto. ¿Cuándo arrancamos o cuándo definimos si conviene o no hacer una suplementación? Para empezar, el contenido de materia seca del forraje. Si son forrajes muy, muy aguachentos, que se nota muchas veces en las diarreas de los terneros, en los destetes, a veces conviene dar un poco de grano, medio kilo, 1 kilo por animal, cuando son recién destetados, hasta el 1% del peso vivo. Por desbalance nutricionales, cuando hay exceso de proteína y baja energía, también es una práctica bastante utilizada, pero sobre todo cuando hay bajas tasas de crecimiento a las salidas de invierno o a mitad de invierno, si vino muy seco, ahí es donde corregimos los circuitos. Cuando no empieza a cerrar el circuito, no nos alcanza el pasto, con un poco de grano, muchas veces los hacemos cerrar. Con muy poquito ya suplementamos esa parte que le faltaría campo. Y en verano, más que nada por la cantidad y calidad de forraje, siempre obviamente atado al año, o si ya los terneros venían recriados con suplementación y uno les quería dar un último empuje a los novillos, es bueno no cortarlo y seguir con esa suplementación y darle esa terminación con ese 1% de grano. Todo esto en la teoría es muy lindo, pero hay que llevarlo a la práctica. Entonces, a los aspectos operativos de cómo lo hacemos, de una forma por ahí que está muy afilada, no es sencillo suplementar, no todos tenemos un mixer, no todos tenemos corrales, entonces hay que rebuscárselas para hacerlo aprovechando lo mejor del recurso forrajero y aprovechar el beneficio que nos da ese plus del grano. Voy a hacer hincapié en dos aspectos. Uno es la rutina de trabajo, que me parece muy importante, y después algunas consideraciones que ya son de ojo de cirujano, de ojo crítico, de decir, bueno, buscar la excelencia. La suplementación es muy sencilla, muy sencilla, con un carrito granero que se llena de cebada o maíz, según lo que buscamos. Nosotros siempre arrancamos con cebada porque es lo que cosechamos primero en diciembre, y después, una vez que tengamos disponibles los maíces, empezamos a dar maíz, pero bueno, eso es una decisión nuestra empresarial. También hay una cuestión de precio: si es más barato dar cebada, damos cebada, y si es más barato dar maíz, damos maíz. No nos atamos ni a maíz ni a cebada, pero bueno, se llena un carrito y la rutina arranca. No en el momento de la suplementación, sino el día anterior. Nosotros arrancamos a las 4 o 5 de la tarde, se encierra toda la recría, se encierra en la ensenada, en el molino o en algún callejón o en algún lugar que esté seco, cerca de la bebida. Entonces, como primera herramienta, lo que hacemos es cuidar el verdeo de las heladas, para evitar pisoteo, para evitar que rompan el verdeo. Entonces, todas las noches es práctica habitual encerrar la recría, y al otro día a la mañana se larga. Antes de largar, el pastor, el que recorre, el que esté de guardia, lo primero que hace es dar de comer. Es un sencillo: agarra una lata de 20 litros, un balde, y te administra la receta que le hayamos dado. 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos por animal, 4 kilos. En general buscamos ya cuando suplementamos, la idea es dar el 1% del peso vivo a grano. ¿Cómo se inicia esto? Bueno, como toda costumbre, ya sea a feedlot o a campo, tiene que haber un acostumbramiento previo. Esto tiene que arrancar muy escalonado, dar medio kilo, 1 kilo por día, y así en 2 semanas acostumbrar lo que coma grano. Esto por dos cuestiones: uno, para acostumbrar el rumen, y la otra es para que el animal aprenda a comer.
La idea es tirarle prolijito abajo del eléctrico, cosa que no lo pisen, y una vez que queda pelado, la verdad que es como un comedero. Esto queda totalmente comido. Esto se da a la mañana, antes de largar, esperando que se levante la helada, y mientras tanto él da de comer, y mientras terminan de comer, lo primero que hace es ver si comen todos, y cuánto comen, y cuánto dejan. Entonces puede ir ajustando el acostumbramiento. Y lo otro que hace mientras terminan de comer es, que es muy importante, y la verdad que también es otro plus, es que tiene tiempo de acomodar las parcelas, los eléctricos, de revisar la parcela, a ver si conviene cambiarla, si conviene dejarla, comerla un poco más, aguantarlo medio día más, y hasta planificar, digamos, si conviene por un tema de manejo, saltear una parcela para que no se pase el circuito y no se nos encañe el verdeo. Entonces, todos esos trabajos lo aprovecha ahí. Es como que está obligado a hacer algo en ese ratito mientras están comiendo, entonces afinamos mucho el pastoreo también. Cuando das de comer poco, es cómodo dar a lata. Usamos lotes de 250, 300 terneros según el circuito. Hasta 300 es cómodo. Pero bueno, ya cuando das mucho de comer, se hace un cálculo más o menos, bueno, cuánto pesa la lata, en cuántos metros me entra una lata de maíz, en cuántos metros, y después, bueno, se tira con el tractor, se le abre la boquilla y el tractor va avanzando en un cambio, en una marcha conocida, y tira la orden es, dale 2 claros de eléctrico, 3 claros de eléctrico, calibrando según el peso del maíz, ¿no? Siempre, para dar con la cantidad justa de suplementación. Una vez que terminan de comer, les abre la parcela, les pone la vela, revisa la aguada y hasta la tarde no vuelve el recorredor. Es importante, ¿por qué vamos a la mañana? Y quiero hacer hincapié en esto. Una, por una cuestión operativa. Es muy fácil que tenga tiempo a la mañana mientras esperando que se levante la helada, dar de comer, aprovechar ese tiempo. Y lo otro es esta diapositiva que le rodea a un colega, Juan Griguera, que la idea es hacer, por una cuestión fisiológica del animal, la idea es sincronizar la disponibilidad de energía del rumen que nos da el grano con la fermentación de ruminal que nos va a dar en definitiva la proteína. Entonces, yo sincronizando la disponibilidad de energía, dando suplemento antes del pastoreo, o sea, logro justamente este efecto de que las bacterias tengan energía disponible para lograr una fermentación por ahí más adecuada. Así que bueno, básicamente esa es la razón por qué nosotros damos de comer a la tarde en el momento del encierre y pasamos a este sistema que la verdad que lo hemos adoptado muy rápido. Pascual dijo también previamente que dábamos cebado maíz. Siempre que arrancamos con cebada y pasamos a maíz cuesta mucho que agarren, les gusta mucho más la cebada que el maíz, pero bueno, la idea también es como todos los cambios que se hacen, ya sea a corral o a campo, todas estas suplementaciones, todos los cambios que hacemos son muy graduales, ir mezclándole de a poco, cualquier cambio de dieta, de horario, todo lo que sea un cambio para el animal, cuanto más gradual mejor, ya que es un animal de costumbre. De hecho, ya encerrado todos los días, ya casi que los terneros entran solos, se conocen el camino, conocen las calles, es muy sencillo para el recorredor. Una sola persona en moto para el fin de semana alcanza y sobra para encerrar muchas veces. Y es una manera también para el que recorre, para que vea todos los animales y pueda detectar también cualquier problema sanitario. Acá tenemos otra foto, siempre cerca del molino de la Aguada. Siempre hay que tener cuidado con el barro, años llovedores, las ensenadas son un chiquero, y tiene varios efectos negativos. Una es que desperdician alimento porque se llena de barro y no lo comen. Otra es que el animal mismo, obviamente, le cuesta comer, está incómodo, las ganancias no son las mismas. Y además tenemos problemas sanitarios, muchas veces de neumonías, de pietín y varias enfermedades que queremos evitar. Entonces muchas veces cuando vienen años llovedores, se le agranda un poquito más la ensenada sobre el verdeo, y bueno, vamos comiéndole de a poquitos de algunos metros y con eso salvamos ese problema. Muchas veces no le sale automático, entonces bueno, muchas veces hay que andar atrás y marcarles esos detalles que
tienen bastante efecto. Acá vemos siempre la primera dada de comer, cuando se da de comer, tenemos los más glotones adelante, que no dejan comer a los otros, entonces también está bueno que no junten todo el maíz abajo del alambre en poca distancia, sino que lo estiren lo más posible abajo del alambrado. Tampoco que sea que es una montañita muy chiquita, porque también ahí les cuesta más juntarlo, y capaz que el desperdicio es mayor, pero bueno, la idea es que sea bien abajo del eléctrico y lo más separado posible. Obviamente tampoco es cómodo que el pastor esté caminando con 2 latas de 20 litros, 40, 50 metros, por eso es cuando ya se empieza a dar demasiada suplementación, es engancharlo al tractor, abrir la boquilla, poner una chapa para que lo tire bien abajo del alambre y salga andando. Muchas veces van de a dos, entonces es más fácil, el otro va mirando. Así que sería básicamente el sistema. Siempre los carros con lona, pues imagínate, si te llega a llover, una helada, lo que sea, arriba del carro lleno de grano, eso no se pudre, se hace un matete, y no corre por las boquillas. Lo mismo cuando cosechamos húmedo a veces, sobre todo en el invierno, en junio, julio, que cosechamos húmedo para decir, bueno, no nos alcanza el grano, cosechemos algún maíz húmedo, cargar los carros de a poquito, de 2.000, 3.000 kilos, no más que eso, porque también, si no tienen que meterse al carro, palear, operativamente es muy incómodo, muy, muy incómodo. Bueno, acá vemos otras fotos. Bueno, y la idea es que después de la suplementación salgan al pasto y aprovechen todo el alimento barato que nos ofrece el verdeo, o la pastura en sí. Siempre, bueno, como decía Pascual, dejando buenos remanentes, haciendo buen uso del pasto y sobre todo, bueno, cuidando la calidad del mismo, que no se nos pase. ¿Cómo decidimos, digamos, cuánto damos? Lo importante del cuánto dar es cada tanto aprovechar cualquier pasada por la manga, tener 10, 15 testigos por lote, ir pesándolos paulatinamente y ahí ajustar un poco la suplementación, ajustar los kilos, no llevarlos a la manga solo para pesarlos, pero bueno, sí aprovechar cualquier pasada, ya sea para cuestiones sanitarias, vacunaciones, lo que sea, aprovechar, bueno, pesarte esos testigos y decir, bueno, ajusto un poquito más la suplementación para arriba, para abajo, vienen muy embalados, lo bajo un poco, hacer un manejo más fino. Y otro aspecto a considerar, hacer bien tener en cuenta mucho la condición del grano, cuando uno carga de la bolsa un silo, filtrar por lo menos todo lo que esté en mal estado, eso no lo comen, es duro para darlo de comer, así que cuidar muchos aspectos. Y con la cuestión sanitaria hemos encontrado que tiene muchas enfermedades parecidas a las que son de corral, de feedlot, entonces muchas veces hay que estar atentos justamente a las neumonías, o al piojo, o a ese tipo de enfermedades que siempre tenemos alguna mortandad, hay 1, 2 terneros por lote, pero bueno, a estar atento, digamos, aprovechar esos momentos de dar de comer para hacer todas esas observaciones de decir, tengo un problema generalizado de piojo o de neumonía, y atajarlo a tiempo. Entonces volvemos a un pequeño resumen, contesto cualquier duda igual, pero siempre arrancar con lotes parejos y con un acostumbramiento previo. ¿Cómo iniciarlo? Era justamente de a poco abajo del alambre, cuándo se inicia, también decidir en el otoño cuál es mi limitante, si mi limitante es la calidad del pasto o es la cantidad. Tener una rutina por el animal y por la gente misma, que una vez que tiene la rutina ya se
sistema fluye y un montón, no importa la cantidad de lotes que tengas, si vos te haces la rutina, te dejas los carros llenos el día anterior, es como que es todo mucho más llevadero. Respetar los horarios y los cambios siempre que sean muy, muy graduales. Hacer lecturas de comedero o del suelo, fijarse que no sobre, que no falte, que si pelan hasta abajo, bueno, darle un poquito más tal vez, o si no cierra el circuito, darle un poquito más. Lectura de la parcela, aprovechar esos ratos, hacerles, enseñarle a quien recorre, a quien organiza los pastoreos, de que haga una lectura de la parcela, que deje el remanente para facilitar el rebrote, y sobre todo para que cuide la calidad de la parcela, que no arrasen. Una vez que arrasan hasta abajo cuesta mucho el rebrote y deja el suelo descubierto. Atrás del suelo descubierto vienen problemas de maleza, y mortandad de plantas. Pesajes paulatinos siempre que se pueda. Ser muy prolijo con la condición del grano. Obviamente que si está húmedo, como encontramos como factor clave, cargar los carritos de a pocos kilos, no llenarlos. Y el barro como problema muy, muy a tener en cuenta, como todo. Cambiar los callejones, cambiar las calles, cambiar las rutas, terraplenar bebidas, y sobre todo agrandar ensenadas. A veces, eso no lo mencioné, pero si encontramos algún desbalance de magnesio-calcio, es muy normal también poner piedras, esas que se usan, que son de la MER como suplemento mineral, o las que se ponen en las bebidas. También es una práctica bastante habitual. Así que bueno, eso sería más o menos. No sé si ya te paso para vos, Pascual, o hacemos un intercambio. Mientras voy poniendo la presentación, por ahí le paso la palabra a Marcos Rebolini, también participa de la empresa, así que Marcos, por ahí querés agregar algo, comentar algo sobre la presentación. Vale, buen día a todos. Sí, un poquito, o sea, el objetivo de la invernada en estos campos es llegar a 380, 400 kilos a fin de año. Con lo cual en septiembre, cuando arranca la primavera, tenemos que llegar con 300, 320 kilos para que metan 100 kilos en esa primavera sobre las alfalfas, para lo cual, destetando de 170, 180 o 200 kilos, que van a verdeo de invierno, manejamos un poco esa suplementación estratégica en función de cuánto van a aumentar, cuánto van aumentando de peso vivo, para ese objetivo de llegar a fin de los verdeos de invierno, a septiembre, con 300, 320 kilos en el caso de los machos. Se caravanean esos 20 animales por lotes y los vamos pesando cada 2 meses o cuando se desparasita, ¿no? En general no encerramos para pesar. Este año, que el destete fue, diría que 15, 20 kilos más liviano por la sequía que tuvimos, arrancamos antes la suplementación porque en realidad los veíamos más chicos a los terneros. Tuvimos un destete más flaco y un poco más chico que lo habitual. Así que se arrancó un poco antes, por ejemplo. Los lotes de invernadas son de 200 a 300 los machos. Lo suplementa, en realidad es uno solo por lote o dos, son 40 latas. Tenemos en la empresa, no sé, 3, 4 carros por campo, carritos graneros de esos de 7.000 kilos, y son 2 o 3 personas por campo, y cada lote en el pico de suplementación son, ponele 40 latas que tiene que tirar cada persona, son 20 viajes con 2 latas en cada mano que pesan 15 kilos cada uno, como un comentario práctico, digamos, de cómo se hace. Y después de los verdeos, en general, no se fertilizan, pero sí le medimos nitrato. Hemos tirado algunos años urea. Este año le metimos 30 kilos de urea en la línea, la siembra. Pasturas, tenemos sí, de alfalfa, 10 kilos de alfalfa y 3, 4 de ovillo, en las mejores pasturas, pero también tenemos otras de pasturas en lotes inferiores que van con 5 kilos de festuca, 5 de ovillo, 5 de alfalfa, una cosa así.
que son pasturas que duran más años, que se usan los primeros años para invernada y después se usan para recría. Y bueno, creo que esas eran las preguntas que leí ahí más importantes, digamos. No, lo de vicia que decía Juan, en realidad venimos haciendo por segundo año, 2 potreros, 1 por año, o sea que la estamos estudiando, digamos, no es que hacemos de las 800 hectáreas, por ahora hacemos 40, 50 hectáreas con vicia, pero nos está resultando, digamos. Bien, buenísimo. Nada más. Bien, para ir cerrando, nada, presentar algunos números, algunos números y un resumen. A ver, para mostrar concretamente un caso real con este sistema, digamos, en las últimas 5 o 6 campañas, la producción de carne de la loma fue de 392 kilos, con, como les comentaba al inicio, un rango que va desde los 360 a 450 kilos, dependiendo del año, dependiendo cómo fue siendo el flujo de salida de los novillos. Digamos, bueno, el valor del kilo producido, en el CREA se analiza en dólares, fue variable obviamente, sabemos que a partir de la gestión 15-16 el valor del kilo empezó a bajar, digamos, ahí no hay mucho para trabajar más allá de la composición de las categorías que se venden. Lo que sí me parece interesante es que el valor del kilo producido de un sistema que adopta esta estrategia o esta forma de realizar las recrías no se eleva demasiado. Sabemos que el valor o el costo del kilo producido en sistemas 100% pastoriles ronda los 55-60 centavos por kilo producido de dólar, en este caso ronda los 60-65, con lo cual ahí no es que se aumentan de mayor, porque lo que se hace es, a medida que se aumenta la suplementación, la respuesta alcanza a cubrir, entonces termina diluyendo ese costo. Con lo cual, y lo otro que quisimos analizar es, para estas campañas, decir, bueno, ¿cuál fue o cuál sería el margen bruto de la loma en dólares? Eso da un promedio de 370 dólares, con una estabilidad bastante marcada. Básicamente, ¿de dónde viene la variabilidad en el margen en el caso de la ganadería con estos sistemas? Sabemos que la producción es muy estable, viene por el lado del precio. Y cuando analizamos el margen bruto agrícola sacado de la gestión, está por debajo. Los últimos 6 años le ganó solamente un año. Bien, resumiendo, ya la presentación de Juan y Marco fue bastante completa. Digamos, ¿cuáles son las virtudes, creo, de este sistema de suplementación estratégica? Bueno, primero uno cubre muy bien los puntos críticos, que los nombró Juan, tanto en el otoño, invierno, como en la caída de producción en el verano. Después, de alguna manera, esto es no ya analizando la empresa, sino comparando vía modelos, un sistema 100% pastoril con respecto a uno de suplementación estratégica, ¿cuánto le impacta esta herramienta al sistema, suplementando exclusivamente los machos? Digamos, las hembras las dejamos afuera de esto, que vayan en pasturas. Bueno, el ciclo completo para una empresa que tiene 50% de bajos, 50% de lomas, pasaría de 225 kilos a casi 240. Es decir, tengo una respuesta de 14-15 kilos. Cuando analizamos la producción de carne de la loma, pasaría de 345 kilos a 395. Ahí obviamente se nota más el impacto porque, digamos, la cría y toda la parte de la zona de bajos licúa un poco el efecto. Y cuando analizamos, con valores actuales, están cargados los modelos para no, digamos, con el precio del novillo de hoy y el dólar de hoy, en fin, ¿cuál sería el margen bruto de la loma? ¿O cuál sería el impacto de la suplementación estratégica sin aumentar carga? Esto es sin considerar un aumento de carga, que eso impactaría mucho más fuerte, digamos. Pero sin considerar la carga y solo agregando ese extra de 250-300 gramos en el invierno y en parte del verano, el margen bruto de la loma mejoraría de 288, 290 dólares a casi 300 dólares. Hay una respuesta de 14 dólares por hectárea. Bien, y después lo pongo entre casi con signo de preguntas, es si este sistema además no me permite capturar mejores precios. ¿Qué es lo que vemos en el flujo de salida cuando comparamos un sistema 100% pastoril con respecto a la salida real, digamos, que ha tenido la empresa en las últimas campañas? En verde vemos un sistema que tiene
un sistema que está basado exclusivamente en pasto. ¿Qué es lo que vemos para enero? Lo que vemos es que el sistema en general, en promedio, descarga el 50% de los novillos. En cambio, cuando uno mira, en el caso de la empresa que presento hoy, cuál fue el flujo de salida para esa misma fecha, solamente se vendieron el 30% de los novillos. Bien, es decir, que quedaría un 70% de la camada de machos para vender de enero en adelante. Cuando analizamos y comparamos cuál es la estacionalidad del precio del novillo, tomando la serie de precios del 2003 al 2020, esto está expresado en valores relativos. El 1 sería el valor promedio, y cada punto, en cada uno de los meses, expresa cuál fue el precio en ese mes con respecto al promedio del año. Está en valores relativos, no está ni en dólares, ni en pesos, ni en nada, en valores relativos. Entonces lo que vemos, que eso ya más o menos lo conocíamos, es que, digamos, a partir de agosto, septiembre empieza a levantar, hay un pico ahí en noviembre, cae en diciembre, enero para las fiestas y vuelve a levantar a partir de febrero. Esto es para la serie 2003-2020, con lo cual, tomando, si este sistema nos permitiría trazar un poco la salida de novillos, tal vez nos estaría permitiendo captar mejores precios en valores relativos. Ahora, cuando analizamos la secuencia de precios del 2015 al 2020, lo que vemos es que esta estacionalidad está mucho más marcada. Vemos que a partir, digamos, del invierno cae fuertemente digamos, la estacionalidad del precio del novillo y empieza a levantar en febrero. Esto, con lo cual, si tomamos la serie más corta de los últimos 5 años, este efecto de demorar la salida de novillos nos estaría mejorando todavía aún más el valor final. Bien, eso fue todo. Muchas gracias, y muchas gracias a Marco, Juan, Michael, a todos los integrantes de la empresa por presentar el caso y prestarse al trabajo. Bueno, muchas gracias Juan y Pascual. Vemos un pequeño video y pasamos al espacio de intercambio que va a ser muy interesante. Fran, avancen nomás. Sí. ¿No salió el video? No va video. Bueno, entonces vamos a continuar, como les decía, con el espacio de intercambio. Le vamos a dar lugar a José Moneta, asesor del CREA Pedro Luro, que nos va a dar una mano con las preguntas. Él las recibió y les va a hacer las preguntas a los chicos. Bueno, buenísimo, gracias Fran. Arrancamos con el espacio de preguntas para Pascual. ¿La producción de loma tiene en cuenta el corral o está excluido el corral en los kilos de carnes producidos en loma? No, está incluido. Vale aclarar que los corrales también, digamos, cuando comento la situación de empresas que tienen corrales, están incluidos. Y bueno, más o menos representan, en la primera diapositiva representan de 15 a 20 kilos por hectárea, digamos. Si uno quisiera sacar cuánto es la producción o cuánto es eso que aporta el corral a la producción por hectárea, más o menos son 15 a 20, 25 kilos por hectárea. Perfecto, gracias Pascual. Para Juan, ¿cuántas cabezas atiende cada persona? ¿Solo atienden circuitos de recría o también circuitos de cría? Algo respondió Marcos con el tema de la suplementación, pero más o menos saber cuántas cabezas maneja cada persona. En realidad es bastante dispar la cantidad de cabezas que atendemos por persona. Depende muchísimo de la rotación, a veces que un campo nos queda más cargado de verdeos que otros. Pero bueno, en general ya cada persona tiene delimitada su área, su zona, entonces esa persona que tiene sus potreros atiende tanto la cría como la recría. Y el que queda de guardia, que siempre los fines de semana queda uno solo por campo, con una moto se maneja y logra hacer todo. Se organiza bien en el día y con una moto se recorre y uno por campo, ¿no? Puedo atender todo tranquilamente.
Pero bueno, si te tengo que tirar un promedio, diría que más o menos por persona tiene a cargo más o menos entre 300 y 350 o 400 cabezas. En general tenemos, sí, entre 3 y 4 personas por campo, así que una es que están, se apoya mutuamente para lo que es la carga de carros, toda esa parte operativa que por ahí es un poco más tediosa, pero una vez que está el carro en el potrero, ya una persona con una moto o a caballo se maneja muy bien. Así que no encontramos una limitante grande en eso. Sí, para la carga de carros, llevarlos, traerlos, ahí sí capaz que nos apoyamos mutuamente, también con un equipo de chacra que tenemos, entonces los chicos le dan una mano o voy yo con la camioneta, pero digamos, fluye y estamos bien organizados, digamos, para eso. Sobre todo que hay buena comunicación, entonces ahí nunca nos pasa de no dar de comer porque nos falta un carro, porque pinchó goma, por todas esas partes, no. La verdad que siempre tratamos de anticiparnos a todos esos problemas que serían el embudo del sistema. Perfecto, gracias Juan. Para Pascual, cuando van a fertilizar los verdeos, ¿a qué nivel de N los llevan? Y cómo ven cebada forrajera para usar como verdeos. El modelo de N, digamos, cuando a ver, la recomendación se basa en función de más o menos el umbral de, digamos, la respuesta en verdeos tiene como dos etapas. Una primera etapa que tiene una respuesta alta, una fase de respuesta alta que es más lineal, tiene un corte y después empieza a ser más variable. Digamos, ese corte para sudoeste, en función del trabajo del GEASO y del INTA de la zona, ronda los 100 kilos de nitrógenos en suelo, con lo cual tomamos eso como referencia para la decisión. Después depende de la empresa y de cada sistema y de cómo venga el forrajero, la verdad, si se fertiliza o no. Con respecto a cebada forrajera, en el que tenemos poca experiencia, este año se hicieron, en 2 empresas se utilizó cebada, y la verdad que la producción fue buena. En algún caso se comentó, digamos, una experiencia de una de las empresas se comentó, y como recomendación hacia adelante a tener en cuenta, es que una parcela que justo un lote se había terminado la semilla y quedó un lote con una parte de triticales y otra de cebada, sí había mucha selección por el triticales. No sé si es porque estaban más acostumbrados, no sé si era por palatabilidad, preferencia, no sé, pero en definitiva se tuvo que aislar las dos partes. Una vez que se aisló, se comió bien y la producción la vamos a medir ahora cuando lleguen los datos de índice verde, pero creo que a ojo y por lo que vimos no desentonó la productividad de la cebada forrajera, que era Trinidad en este caso. Perfecto, gracias Pascual. Para Juan, si bien están probando vicia, no la están haciendo en muchos lotes. ¿La inoculan antes de sembrar? ¿La siembran en la misma mezcla o hacen en cajones diferentes? Y después, en cuanto al manejo del pastoreo, si los rodeos que comen el verdeo con vicias es siempre el mismo o van cambiando los rodeos. Con respecto a la siembra de vicia, sí se inocula, viene un inoculante específico que en realidad es para vicia y arveja, que viene en turba, al menos el que acostumbramos nosotros, se diluye en agua y lo pasamos directamente por el sinfín que tenemos para inocular, y le hacemos 2 o 3 pasadas de sinfín con un carro, con 2 carros, hacemos 2 o 3 pasadas para que se mezcle bien, porque bueno, con la turba es más complicado, pero bueno, importante una vez que inoculado, a las 24 horas de estar sembrando, es lo recomendable. Y después de ahí se mezcla con el tritical y va toda la misma mezcla en la sembradora de fina. Lo mezclamos en el cajón y cada tanto se revuelve un poco, pero no hay problema de estratificación, al menos en la sembradora. Hay muy buenos logros y no varía demasiado las densidades. Y siempre la pastoreamos con el mismo rodeo en general, es más una comodidad de dónde queda el lote y cómo organizamos los circuitos, pero entiendo que hay casos se han reportado por varios años,
todavía sin demasiados fundamentos, sin demasiadas razones, pero casos de toxicidad con vicia. Pero bueno, por lo investigado siempre se trata de intoxicaciones cuando están en estadio reproductivo y cuando son animales que han pasado mucho tiempo expuestos a la vicia. No sé si es diferente en vicia villosa o vicia sativa, la verdad que todavía no está del todo claro y tampoco hay una agente causal. Sé que hay daño a nivel de hígado, pero el año pasado no hemos tenido problema. De hecho, las ganancias fueron cercanas a 900 gramos sobre la vicia. Igual siempre ese lote que está pastoreando triticale con vicia está en rotación con otros verdeos de triticale o avena, así que en proporciones muy poco lo que ingiere todavía, porque vamos haciendo de un lote por año. Este es el segundo año que lo probamos, así que yo creo que probándolo más a lo largo del tiempo nos daremos cuenta, digamos, si hay algún efecto negativo. Buenísimo, gracias Juan. Ahora una pregunta para Marcos, puede ser, o para Pascual. Marcos comentó algo de esto, de que, por ejemplo, este año el destete había sido más liviano por la sequía. ¿Y qué pasa cuando los verdeos no están? Si el destete los define los verdeos o tienen alguna otra salida para el destete. Si un encierre, un corral de inicio, o suplementación con silaje o alguna otra alternativa. No, se desteta pastura en febrero, digamos. No es por los verdeos, digamos. En febrero tenemos normalmente disponibilidad de pasturas y se va destetando desde fines de enero, los primeros lotes cabeza, hasta fines de febrero lo último, gradualmente, a medida que nos vamos acomodando y clasificando los lotes. En los 3 campos se hace gradual y sobre pastura de loma, digamos. No esperamos los verdeos, no es una necesidad, digamos. Perfecto, gracias. Y ahí en las pasturas de lomas hay algunas preguntas de mezcla, algo hablaste, Marcos. Generalmente, ¿qué grupo de latencia usan en alfalfas? En general usamos grupo 9, o sea, 10 kilos de alfalfa y usábamos 2 de ovillo, ahora usamos 4 o 5 porque, para cubrir un poco más los espacios por las malezas, digamos. Y por ahí en las pasturas que hacemos en potreros inferiores, que son con 5 kilos de alfalfa y 5 de ovillo, ahí no tiene importancia si es grupo 6 o grupo 9, usamos de las 2, digamos. Perfecto, gracias Marcos. Y bueno, para ir cerrando, no sé Pascual, si en algún otro campo del grupo están usando algo de silaje como suplementación, o es solamente granos, como en este caso que utilizaban cebada y maíz. Te diría que no está, a ver, hay suplementaciones con silaje. En general se han realizado un poco a demanda de alguna situación climática, digamos. No es que por sistema está metido en las recrías o en las terminaciones. Se ha usado más que nada como fusible y se usa. De hecho, hoy hay algunos silajes, algunas suplementaciones con silaje. Lo que sí, digamos, lo que vemos, por lo menos, y lo que hemos visto en las ganancias de peso, es que son, digamos, es más una asistencia a la carga que al efecto que tiene el grano, que te da esos 250, 300 gramos. Digamos, es más para mantener carga y apoyar el sistema que para lograr ese extra en el estado del animal y en la ganancia en general. Digamos, ahí sí las ganancias no han pasado los 600, 700 gramos, digamos, no vemos respuesta positiva con silaje en los casos que hemos analizado. Digamos. Perfecto, gracias Pascual. Bueno, ahí... Yo, si querés, meto un bocadillo final. Sí. Dale, o sea, lo barato que tenemos es el pasto, es el concepto que tenemos en general, que hemos cultivado, y o sea, la idea es que siempre alimentarnos con pasto y que el grano sea estratégico, digamos.
No quiere decir que no hemos hecho corrales, lo hemos hecho 1000 veces y todos los años en algún momento el clima nos obliga, o la carga, o siempre ir, como vamos jugando al límite, con la comida de las pasturas, o de los bajos, de todo el sistema, digamos, o sea, en los bajos te diría que estamos en una vaca por hectárea, o un poquito más, repartida en los 3 campos, o sea que estamos al límite, y a veces las vacas las tenemos que subir un poco a las pasturas. Todo eso hace que, jugando al límite, a veces hacemos corrales. Ahora tenemos de vaquillonas porque las necesito presupuestariamente, pero si no nos da la producción de pasto, no hay problema, se planifica y se encierra algún lote o de terneros o de novillo en terminación. Por eso decimos que es estratégica la suplementación, no lo tenemos como sistema en un plan metódico, pero sí, cada vez que falla el pasto o que no nos alcanza, entra el grano a jugar. Hemos hecho silos de maíz, también como decía Pascual, por una emergencia, no como sistema, pero lo hemos hecho. Hemos hecho silos también de alfalfa picada, en algún año que nos sobró mucho la alfalfa. O sea, el pasto es la comida principal y el grano es el que complementa, digamos, por emergencia o por calidad o por cantidad, digamos. Tenemos 7, 8 carros graneros, quiero decir, repartidos en los campos, y los mensuales y los encargados son también 7, 8. O sea que casi hay uno por carro, salvo el fin de semana, que en realidad queda uno solo en cada campo y ahí le toca 2 o 3 lotes a lata. En realidad el sábado está el compañero, el domingo se queda solo, pero bueno, tienen moto, hace que vayan muy rápido, la hacienda se acostumbra muy rápido a entrar y salir. Y también regulamos las horas de pastoreo de los verdeos. Cuando viene la crisis, que no alcanza el pasto, regulamos las horas de verdeo. 2, 3 horas, 4 horas de pasto y le subimos el grano. Cuando sobra el pasto, todo el día pasto y algún granito o nada de grano, digamos. Eso también lo regulamos y lo vamos decidiendo quincena a quincena, digamos, ¿no? Cuántas horas pastorean y cuánto grano le damos. Perfecto, gracias Marcos. Bueno, Fran, ahí estaríamos. Un segundo, una cosa más, un comentario más, en línea de lo que decía Marcos. Creo que la bondad de este sistema es la flexibilidad que tiene. Es muy fácil encerrar, de verdad es muy fácil encerrar cuando venís suplementando, ya venís acostumbrando a los animales a comer, venís dando 3, 4 kilos por animal, los llevas a 8 kilos a campo, y cuando ni se dieron cuenta los terneros ya le metiste el cilindro autoconsumo y los encerraste. Es muy fácil. Así que como fusible también es muy bueno. Viene un año seco, o no te alcanza el pasto, o te apuran las ventas, como dice Marcos. Operativamente es muy sencillo y esa transición al corral es muy prolija, muy prolija. Así que nada, quería contar eso porque para el manejo, para la planificación es muy cómodo venir de este sistema de suplementación a campo. Desactivar Bluetooth. Ahí está. Bueno, muchas gracias Juan, Marcos y Pascual, al CREA La Madrid, por compartir su caso productivo. Muchas gracias José por la mano en las preguntas. Y bueno, queremos nuevamente agradecer a todos los que participaron, en especial a Forratec y Criadero del Cencerro. Y los esperamos a todos el jueves 21 de octubre en la JAT Ganadera del Sudoeste, que también se realizará de manera virtual. Muchas gracias. Hace más de 30 años,
En Forratec cultivamos relaciones cercanas y duraderas con los productores para comprender juntos cada desafío agronómico y resolverlo. Porque nos apasiona crear nuevas semillas, pero más nos apasiona ver esas semillas creciendo sanas, fuertes y rendidoras. Forratec, cultivamos experiencias.